Bien, doctora, pues muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, muy buena tarde a todos, bienvenidos sean a esta clase más, ya vamos a más de la mitad de este curso que termina el 9 de diciembre, por lo que cabe, y bueno, pues recordarles que vayan preparando sus trabajos finales, que el año que viene haremos una edición electrónica de las memorias de los 3 cursos que hemos tenido. Bueno, pues a nombre del doctor Manuel Ramos Medina, director del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, de la coordinación en Historia, de la licenciatura en Historia de la Universidad de Anáhuac y del Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim, le agradecemos enormemente, doctora Gloria Villegas, que haya aceptado una vez más estar en nuestras actividades, nuestras conferencias. Usted siempre muy amable participando en todo lo que el CEM se propone para difundir la historia. Le agradecemos de verdad enormemente. Y si está usted de acuerdo, me voy a permitir leer una síntesis, la voy a sintetizar todavía más, su síntesis curricular para que la conozcamos, que seguramente el 99% de aquí la conocen, pero vamos a recordar un poco su trayectoria. La doctora Gloria Villegas Moreno es licenciada, maestra y doctora en Historia por la UNAM, profesora de tiempo completo, titular C definitiva en la Facultad de Filosofía y Letras, nivel D, PRIDE, investigadora nacional, Premio Universidad Nacional en el área de docencia en Ciencias Sociales en el año 1998, miembro de la Comisión Universitaria establecida para las conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, así como del Consejo Asesor del Comité Conmemorativo del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Comité Técnico del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, de los años 2013 a 2018, y de la Junta de Gobierno del Colegio de Morelos de los años 2013 a 2017. Fue designada el 19 de noviembre de 2017 como miembro correspondiente del Instituto Balear de la Historia de Mallorca en España. Entre otras cosas, es autora de 11 libros, así como de 70 artículos en revistas especializadas y publicaciones colectivas nacionales e internacionales, y coautora de 9 obras más. Entre algunos de las publicaciones se pueden mencionar Un recorrido por la historia de la Cámara de Diputados, en el año 2009, versión en español e inglés, y Antonio Díaz Soto y Gama, intelectual revolucionario, en el año 2011, que por cierto, doctora, ahí tenemos un asunto con el archivo de Antonio Díaz Soto y Gama que habíamos platicado en su momento. La Cámara de Diputados en el Devenir Histórico Nacional, año de 2017, y también realizó la coordinación gráfica de varias obras históricas. Una de ellas, Así fue la Revolución, obra de 10 tomos del año de 1985, cuya coordinación general estuvo a cargo del doctor Enrique Flores Cano. Ha curado varias exposiciones históricas y actualmente se encuentra en prensa, en sus obras, las siguientes obras de su autoría. Aquiles el Orduy, en los laberintos de la Revolución, con el Colegio de Morelos, los trabajos recepcionales de algunas figuras políticas en el México de principios del siglo XX, editado por la UNAM, y asimismo ha concluido un estudio sobre el primer concurso científico mexicano, 1895, y otra más acerca de Rafael Pérez Taylor. Por otra parte, ha tenido diversas responsabilidades académico-administrativas en las que pueden mencionarse ser directora del Archivo Histórico Central, del Archivo General de la Nación, coordinadora del Archivo Histórico de la UNAM, secretaria general de la Facultad de Filosofía y Letras, y también fue directora de esta entidad académica por 2 periodos, en los años 2009 a 2017. Pues muy breve el currículum, es mucho más extenso, pero muchas gracias, doctora Gloria Villegas. Cuando pensamos en la clase de la Convención de Aguascalientes, fue nuestra única opción, no hay nadie mejor que lo pueda exponer, así que le agradecemos mucho que esté usted aquí y la escuchamos con mucha atención, doctora. Si puede prender su micrófono, porque lo tiene apagado. Eso, ahí está. Ahora ya sí. la escuchamos. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, mis saludos al doctor Ramos, querido colega, igual que todos ustedes, porque además siempre en los archivos que son el hábitat de los historiadores, siempre nos sentimos como en nuestra casa. Yo decirles que siempre he recibido en lo personal, tanto cuando he ido con grupos, pues todas sus atenciones y su mejor dedicación para ilustrar a los futuros historiadores alrededor de este material riquísimo que tiene este maravilloso archivo. Entonces, justamente, además,
es muy halagüeño que uno le inviten a hablar de algo que le entusiasma y que le apasiona. Y en este caso, la verdad, la convención pues ha sido no solamente en materia de estudios muy concretos alrededor de personajes como Antonio Díaz Soto y Gama, que fue una figura clave en la convención, sino de ahí han surgido otros intereses, como el de Rafael Pérez Taylor. En fin, hay una playa después de figuras muy interesantes en el ámbito convencionista, a veces no suficientemente conocidas. Creo que en ese sentido, el mismo sentido, el mismo carácter cambiante que tuvo la convención, cómo quedó integrada, bueno, pues a lo mejor hace muy complicada la comprensión o la identificación de estos personajes, pero otra cosa que también tiene que ver es que es un proceso, una institución, un organismo, mejor dicho, que se crea en una situación extremadamente difícil de nuestro país, ¿sí? Y por eso precisamente vale la pena recordarla y tenerla presente. Creo que el hecho de que la convención haya surgido como una propuesta de acuerdo entre los grupos revolucionarios, auspiciada por Carranza, y que después se haya prolongado, porque de hecho nunca dejó de darse esta división entre los distintos grupos que llamaron a promover un cambio en el país a partir del llamado que hizo Francisco I. Madero a través del Plan de San Luis. Pues esto sí concitó mucho entusiasmo, mucho respaldo, pero al mismo tiempo era una gama tan diversa que no fue fácil poder engarzar todas estas personalidades, todos estos intereses, pero algo que también vale muchísimo la pena señalar, que los debates, las deliberaciones que se dieron en estos espacios, pues no solamente nutrieron el constituyente de 1917, como ya lo veremos a grandes rasgos, sino que se convirtieron en el paradigma de muchos de los temas inherentes a la vida social y política del país. Entonces, de verdad, para mí es un gusto estar platicando, compartir con ustedes algunas reflexiones que desde luego, bueno, no son conclusivas, no se agotan, sino tienen mucho de preliminar, mucho de acercamientos, porque es un tema que todavía, como se llama aquí, nos separa mucha materia de investigación. Entonces, bueno, me gustaría empezar, si ustedes no tienen inconveniente, con la presentación. Bueno, pues este es un breve preámbulo de una etapa que está llena de acontecimientos muy intensos para el país. Como se narra en el video, bueno, pues viene desde el momento en que Madero llega a la presidencia, se desencadenan una serie de conflictos con demandas diversas. Lo interesante de esto es que todos estos grupos se habían sumado al reclamo de Madero para un cambio en la vida política del país. Recordemos que el Plan de San Luis pues señalaba que el gobierno de Díaz estaba violando la ley, que estaba atropellando los principios de la sociedad y que la revolución, como diría Roque Estrada, es la legítima defensa del organismo social cuando se está interrumpiendo su progreso. Y en ese sentido, pues Madero, como se decía en la época, fue el hombre de la hora, hizo unas giras sin precedente en todo el país. Afortunadamente conservamos los testimonios, los discursos que pronunció en diferentes lugares y fue espectacular el trabajo, y un trabajo que se hacía por primera vez de esa manera. Y esto evidentemente, como han señalado varios autores, a mí me gusta mucho el trabajo de Santiago Portilla, que fue haciendo un registro de todos los lugares donde se dieron levantamientos a lo largo y ancho del país, ¿sí? Entonces, bueno, fue un efecto muy positivo, pero además Madero siempre planteaba algo que me parece muy significativo. Cuando él hablaba con la gente, iba a hacer la propuesta que traía el partido antirreaccionista, pero decía, yo vengo a nutrirme de lo que ustedes dicen, porque es la única manera de tener un programa para como el país se lo merece. Entonces, bueno, este es un presente muy importante, como todos sabemos. Bueno, Madero estuvo en condiciones difíciles, el mismo régimen de Díaz apresó tanto a Madero como a sus partidarios, él huyó a Estados Unidos, que fue, bueno, donde lanzó el Plan de San Luis. Pero como sabemos también, desde el momento en que Madero asumió la presidencia, que eso también fue un interludio ahí importante, porque el Plan de San Luis decía que asumiría el poder ejecutivo, desconocía las cámaras y a todas las autoridades que carecían de legitimidad.
Pero para llegar a un acuerdo, para que la lucha no siguiera, se estableció el interinato de Francisco León de la Barra. Se acordó el desarme de las fuerzas revolucionarias, también prácticamente todos los gobernadores de los estados renunciarían, y lo mismo que a nivel federal se iban a llevar a cabo elecciones en todos los sitios. Claro, fueron 6 meses muy complicados, muy problemáticos. Afortunadamente, bueno, el Fondo de Francisco León de la Barra, que es muy rico, nos da cuenta de todos estos procesos que él estuvo viviendo y todas estas dificultades, porque le tocaba asumir la presidencia porque había sido el secretario de Relaciones Exteriores y de acuerdo con la Constitución, eso era lo que procedía. De tal manera que cuando inicia el periodo de León de la Barra, Madero no ocupa la presidencia de inmediato, como decía el plan del San Luis, se convocaría elecciones, pero es una situación bastante complicada porque de hecho hay 2 hombres fuertes, ¿sí? Porque Madero no pierde la fuerza que venía acumulando a lo largo de mucho tiempo y obviamente, bueno, formalmente León de la Barra es el presidente. Entonces el interinato es un momento complicado porque además, no obstante que pues tarda algún tiempo en triunfar la revolución, no mucho, la verdad son 6 meses, no es mucho tiempo, pero el movimiento, el impulso hacia el cambio venía desde mucho antes, entonces se explica en función de eso, pues todas las dificultades que se van a desencadenar a partir del arribo de Madero a la presidencia, porque no hay acuerdo con lo que hace, porque hay una serie de críticas, porque hay discrepancias respecto a la gente que queda electa, y afortunadamente contamos en el Archivo General de la Nación con un fondo muy bello, que es el fondo de Robles Domínguez, porque era el representante de la revolución en la Ciudad de México, y Madero comenta muchísimas cosas de la política regional, que afortunadamente en los últimos años se ha estudiado muchísimo. Antes más bien solíamos tender a ver las cosas desde el centro, se privilegiaba, pero ahora sabemos que si no comprendemos las regiones, difícilmente vamos a poder entender lo que es la vida de este país tan diverso. Desde luego, bueno, sabemos que en ese momento, por desacuerdos justamente en torno al licenciamiento y al desarme de las fuerzas revolucionarias, pues Zapata se va a levantar en armas reclamando que Madero no ha cumplido la promesa del Plan de San Luis, que tenía el punto de devolver las tierras a sus legítimos propietarios, entre otras cosas, ¿sí? También se levantará en armas Pascual Orozco con el llamado Pacto de la Empacadora. La mayoría de los autores dicen que, bueno, es porque estaba a disgusto, porque no le había dado el nivel que él consideraba dentro del gobierno, casi la Secretaría de Guerra. Incluso lo interesante es que todos estos planes de alguna manera siguen el trazo del Plan de San Luis, ¿sí? Es el arquetipo que se vuelve para estos, se presenta para estos levantamientos revolucionarios. Pascual Orozco, lo mismo que Zapata, pues acusan a Madero de haber traicionado la revolución. Dicen la revolución, dice Zapata, en la que él triunfó con la ayuda de Dios y del pueblo. Y Pascual Orozco le reclama la traición diciendo que es el Iscariote de la democracia. Y así, otros levantamientos, y obviamente esto impide que Madero pueda avanzar en los proyectos que tiene, aunque sí es justo decirlo, incluso desde la época del interinato se habían dado los pasos necesarios para crear el Departamento de Trabajo, que esto era algo muy interesante. Se trataba de que equilibrar los lugares donde había demanda de empleo y donde podía haber brazos dispuestos a trabajar. Y esto es una manera de ir articulando el país. Lo que es muy interesante, y el fondo está en el Archivo General de la Nación también, es cómo van haciendo el diagnóstico los inspectores del Departamento del Trabajo. O sea, hay una serie de preocupaciones muy importantes para tratar de resolver la situación del país en sus distintas facetas. Como todos sabemos y como se narra en el video, bueno, pues aquí el punto es que, por una parte, Madero promueve, y es un profundo creyente de la vida democrática, ¿sí? Promueve que las elecciones que se darán en la Cámara de Diputados cuenten, para empezar, bueno, él había dicho en el Plan de San Luis que se desconocía el Poder Legislativo. En este caso, el Poder Legislativo continúa y cuando se llevan a cabo las elecciones, pues son elecciones muy abiertas, en donde van a participar y a triunfar como diputados gentes que pertenecían al viejo régimen, miembros del Partido Católico, etcétera. O sea, es
una cámara plural, diversa, como lo han señalado varios autores, y esto es uno de los indicios más interesantes de toda esta dinámica que se empieza a dar en el país. A mí siempre me gusta recordar que precisamente en las cercanías de la Ciudad de México, alguna vez las tropas zapatistas, obviamente se les veía con muchísimo temor, y el epíteto de la Tila del Sur, que bueno, siempre se muestra como algo elogioso, como el combativo, en fin, lo pronunció uno de los diputados de la 20 legislatura, porque lo llamó aterrado, porque decía que una vez que entraban a la Ciudad de México, los zapatistas iban a destruir todo. Entonces, esto es interesante porque nos permite ver los contrastes de ese tiempo y en ese momento. Como sabemos también, bueno, hay una serie de circunstancias, política internacional, internas, pues que llevan al terrible desenlace del asesinato de Madero, que como sabemos empieza con el hecho de que Huerta lo desconoce tanto a Madero como a Pino Suárez, diciendo que la situación es insostenible, que él va a asumir la presidencia y entonces los encarcela a ambos. Y en ese episodio terrible y estremecedor de la vida de nuestro país, pues son asesinados poniendo por pretexto una ley fuga, ¿no? Pero Huerta asume la presidencia, como señalábamos ahí en el video, dice, bueno, la idea es recobrar el progreso lamentablemente interrumpido. Huerta se dedica a fortalecer el ejército, los cuerpos militares, a crear el grado de general de ejército, etcétera. O sea, por este lado, digamos, un contrapeso, porque el ejército revolucionario local y todo, pues había sido muy eficaz en las regiones. Entonces, esto es algo que pone muchísimo el acento en ese sentido. Y por supuesto, bueno, como ya sabemos, y ahí es donde propiamente empieza lo que nosotros vamos a tratar, pues que no hay reconocimiento internacional, pero que además, no obstante que la Cámara de Senadores de algún modo avala, para lo cual no estaba facultada la Cámara de Senadores, sí, pero avala el hecho de que Huerta asume la presidencia de la República, que como ya sabemos se hizo perdón, a raíz del pacto de la embajada. Lane Wilson, del embajador, estaba en desacuerdo con el gobierno, etcétera. Y lo que ocurre finalmente es que, bueno, Huerta asume esa presidencia y el levantamiento de Carranza es el que realmente da la voz de alarma. Y fíjense, esto yo sí quiero marcarlo, porque toda esta etapa va a ser una etapa, y ahí la convención va a ser importantísima, en donde difícilmente se pueden dar pasos adelante si no hay un principio de legitimidad en los movimientos, ¿sí? Esto que dijo Madero de la legítima defensa, la violación de la ley, etcétera, va a ser algo constante a lo largo de todos estos años y muy simbólico en esos momentos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está claro que Victoriano Huerta no cuenta con ningún respaldo legal interno, y bueno, Carranza, reunidos pues un grupo de militares leales, proclaman el Plan de Guadalupe. Y también es algo interesante, es el Congreso de Coahuila, de donde era gobernador, es quien le da la instrucción de que tiene que desconocer al gobierno de Huerta. Y esto es muy interesante, sí, porque otra vez ya no solo es lo individual, sino son estos cuerpos representativos, colectivos, evidentemente, bueno, con la anuencia, incluso seguramente con la sugerencia de Carranza, y entonces se formula un plan, el Plan de Guadalupe, que es un plan muy escueto, pero que está para luchar en contra de la dictadura, para derrocar este gobierno ilegítimo que se había enquistado en el país, truncando el proceso, digamos, de legalidad, digo, por lo menos de secuencia institucional que se había venido dando durante muchos años, pero que sobre todo con el caso de Madero era restituir estos principios de que la ley no se violara y que realmente fuera el sustento de las instituciones. Como sabemos, bueno, Carranza emprendió este movimiento y aquí empiezan a darse estas divergencias entre los distintos grupos. Como sabemos, bueno, Zapata mismo no estaba de acuerdo con Carranza en este momento, Villa tampoco. El caso de Villa es todavía más severo porque seguramente ya ustedes lo
lo comentó mi querida colega, la doctora Guadalupe Villa, sobre este tema, sí. Este caso era singular porque Villa, bueno, recuerden ustedes que los conflictos, los problemas que se generan con Estados Unidos, estando cerca de la frontera y todo, Villa era un hombre que no necesariamente acataba las órdenes de Carranza, tenía esta parte de operar como él iba decidiendo que debería de ocurrir. Fíjense ustedes que aquí hago un paréntesis porque recuerden ustedes que Martín Luis Guzmán hizo un extraordinario trabajo biográfico sobre Villa, y hay un discurso muy bonito que él pronuncia cuando ingresa a la Academia de la Lengua y dice, me preguntaba yo, y ese es el tema del discurso, que ¿por qué me causaba Villa esa fascinación? ¿Sí? Y él mismo se explica y empieza a decir, bueno, es que era el hombre con, sí, atropellos en muchos momentos, pero un hombre de una extraordinaria inteligencia y de una intuición asombrosa. Y esto lo señalo porque es parte de lo que de alguna manera entienden y sienten muchas de las figuras cercanas a los líderes, a los grandes líderes militares de ese momento. Y produce algo que es muy singular en el caso de este momento de la revolución, que es el acercamiento de los, yo me resistí a veces a usar el término de intelectuales porque no parecía tan claro que ellos mismos se autodenominaran así, pero justamente Soto y Gama es de los que dice, vamos a invitar a más intelectuales a que participen en la revolución, porque en la medida en que eso se dé, esta revolución será mucho más sólida. Entonces, bueno, ellos mismos ya se llaman de esta manera, y entonces eso es algo muy importante y nos vamos a ir encontrando en todos los sectores, en todos los grupos revolucionarios, estos intelectuales que acompañan a los caudillos, que como Martín Luis Guzmán tienen una enorme admiración por ellos. Soto y Gama era un hombre que respetaba y que admiraba muchísimo a Zapata, y el respeto entre ambos creo que es algo que resulta muy fructífero, sobre todo en la estancia ya de Soto y Gama de incorporarse al movimiento zapatista y en la calidad que tiene como representante del general Zapata en la convención. Entonces, esta forma como se van acercando, esta manera como empiezan a interactuar, y ya sabemos el caso muy notable de Luis Cabrera, al lado de Venustiano Carranza, lo mismo que José Natividad Macías, que un abogado también muy destacado. En fin, todo esto se va dando. Por eso yo en algún libro he escrito que, bueno, la lucha es con las armas y con las ideas, ¿no? Porque en este momento no están disociadas, sino están completamente integradas por las circunstancias de ese momento, que además creo que es algo que se venía dando con anterioridad, antes de la revolución. En México está la idea de promover, fortalecer la educación, porque solamente a través de la educación los países progresan. Recuerden ustedes que uno de los grandes anhelos que finalmente se cumplió en el caso de Justo Sierra fue refundar la universidad, que había sido suprimida desde tiempo atrás, y desde los años 80 y tantos hasta 1910, en el marco del centenario, pues se refunda la universidad y se están creando la carrera de la Escuela de Jurisprudencia. Realmente es importantísima. Entre los trabajos que he venido realizando recientemente, eso es el estudio de las tesis de los abogados, que afortunadamente encontramos un buen número de estos materiales para poder analizarlos, y lo comento porque me lo recuerda el caso de Luis Cabrera. Luis Cabrera hizo una tesis, la presentó en 1904, una cosa así, sobre el cheque, ¿sí? Perdón, sobre los seguros, ¿sí? Señalando, digo, es muy temprano, es algo que después será muy moderno y muy común, pero lo que él dice, bueno, si la gente se asegura, estará mejor la colectividad si lo hace individualmente. Y digo, aprovecho el lapsus para mencionar también otro caso, una tesis más o menos contemporánea sobre el cheque que hace Fernando Solís Cámara por esos años, que es algo de verdad, digamos, muy moderno para la época. Entonces, bueno, estamos con un impulso muy claro. Pero una de las características que tienen estos grupos es que se piensan como grupos, se llaman intelectuales y se denominan de clase media, porque a ellos les corresponde, y esto es muy interesante, convertirse en puente entre los diversos sectores sociales, ¿sí? Si nosotros puenteamos esto, podemos hacer que la sociedad mejore en su conjunto. Y hay muchas ideas que pueden todavía estar cercanas al positivismo, de eso no queda duda, pero son ideas que, como ha dicho Charles Hale, sí,
el liberalismo se va transformando, incorpora algunos elementos del positivismo y le va dando mucha solidez al sentido, digamos, y la razón de ser de la vida política mexicana en ese momento. No hay más que ver, digamos, los folletos que se publican, antes incluso de la revolución, preguntándose, bueno, ¿hacia dónde vamos? Así se llama uno de los folletos muy interesantes, ¿sí? Otros, un poco después, bueno, la reconstrucción de México, o sea, es toda esta preocupación en estos sectores que tienen una preparación, digo, yo me refiero a los abogados, pero también ocurre lo mismo con los médicos, con gente de otros campos disciplinarios, y las tesis son un excelente termómetro de lo que está ocurriendo en ese momento. Entonces, bueno, estos grupos, como dice Samuel Bronk, sí, que le llama la atención la cercanía, digamos, de los jóvenes, como el zapatismo se convierte en un punto muy atractivo para las juventudes de esos tiempos, y eso lo señalo porque en buena medida nos va a ir trazando el escenario de este momento, en donde, claro, la Convención Revolucionaria, pues no obstante el poco tiempo que dura, las dificultades que enfrenta, como decía yo anteriormente, pues será el primer escenario de un debate plural, porque recuerden ustedes que había gente que procedía del norte, del sur, de diferentes puntos, y esto es sintomático para poder comprender las diferentes visiones de las regiones del país. Entonces, las cámaras no eran así, digo, hubo una primera experiencia con Madero, pero recuerden ustedes que el mismo Huerta disuelve la Cámara, porque dice que la Cámara está obstaculizando las acciones del gobierno, ¿sí? Y manda a encarcelar a los diputados. Hay un texto muy bonito también de un abogado entre los que están presos, que es Aquiles Elorduy, ¿sí? En donde dice, bueno, me apresaron, pero no van a encarcelar mi fantasía, porque yo creo que el país tiene que avanzar. Y finalmente, bueno, asombrosamente, un juez los liberó porque siguieron el procedimiento que yo he tenido el gusto de poder consultarlo, porque están los archivos de la Suprema Corte de Justicia. Qué bueno que ahora se han abierto algunos de esos archivos, yo lo consulté hace varios años, gracias a la generosidad de mi querido colega González Oropesa, ¿no? Entonces uno va anudando todos estos temas y va entendiendo por qué y cómo se dan de esta manera, ¿no? Pues bueno, claro, cuando Carranza se convierte pues así en la figura protagónica, en la que por justamente el tema del desconocimiento, que además no podemos dejar de lado que, bueno, está ya ahí en puertas la Primera Guerra Mundial, sí, que es un escenario internacional enormemente complejo y que México tiene una posición estratégica, además de que, bueno, las riquezas mineras, petrolíferas y todo lo convierten en una zona, digo, había mucha inversión desde la época del Porfiriato y ahora correspondía proteger los intereses de todos estos inversionistas. Entonces, el momento en que esto avanza y el momento en el que Carranza se da cuenta que evidentemente las cosas no podían ir de una manera lineal. Esto es muy bonito. Creo que gente como Luis Cabrera y otros personajes como el mismo Félix Pallavicini, que estuvieron cerca de Carranza, bueno, pues fueron dándole estos elementos de sensibilidad y ya en el famoso discurso que pronuncia en Hermosillo, ya hay un pronunciamiento, digamos, de orden social y se tendrá que venir la lucha de clases, la revolución, los componentes sociales del cambio, etcétera, ¿sí? Sin embargo, a Carranza le queda muy claro que si tenía todos estos grupos levantados en armas, la cuestión no iba a ser nada sencilla, ¿no? Creo que en ese sentido, los diferentes movimientos revolucionarios se convierten en una gran atracción para diferentes sectores sociales, o sea, no solamente, digamos, a los grupos norteños que podrían estar respondiendo cercanos al villismo, sino diferente, es una gama muy amplia. La sociedad mexicana de ese tiempo está muy diversificada y es una de las cosas que nos explican por qué y cómo se dan estos ritmos de la revolución, ¿sí? De Soto y Gama se burlaban diciendo que era el Zaratustra mexicano porque se fue a la montaña, ¿no? Que en esto evidentemente hay una serie de antecedentes de su propia formación. Afortunadamente, uno siempre quisiera encontrarse archivos de esa calidad, de esa extensión y de ese cuidado con la familia. El archivo personal de Soto y Gama es de veras una maravilla. Conservaron ahí los trabajos que él hacía cuando era estudiante, que ponían a los estudiantes con casos hipotéticos para que actuaran como defensores o como fiscales. También se conservan los discursos que pronunciaba
cuando era muy joven, cuando era estudiante, organizó una asociación patriótica que se llamaba Huachichimeca, ¿no? Y las cosas que él va diciendo en ese momento, pues ya son percepciones de la realidad y explican, digamos, el trayecto que él seguirá en ese sentido. Su tesis, se la hizo en el Instituto Científico y Literario del Estado, es sobre el municipio libre, que será uno de los puntos centrales del proceso revolucionario, y entonces se va explicando todo esto y esta cercanía, digamos, con el movimiento zapatista. Y otra cosa que es muy interesante en el caso de Soto y Gama, su sensibilidad hacia los grupos obreros. Le decían que era 1912 cuando se crea la Casa del Obrero Mundial, invitaban a los intelectuales a hablarles a los obreros, les llamaban paladines de la Casa del Obrero Mundial, y había esta interacción, y ellos iban a explicarles el proceso de cambio del país. O sea, creo que es una labor muy interesante que a veces no hemos estimado en todo lo que vale, pero sí vale muchísimo. Es muy notorio la significación que van teniendo todas estas acciones, ¿no? Y claro, la idea de Carranza de querer invitar a los grupos culmina en una primera invitación que es absolutamente selectiva a los gobernadores y jefes militares leales al constitucionalismo, ¿sí? Entonces, el 1 de octubre de 14, que es cuando se reúnen en la Ciudad de México por primera vez en la Cámara de Diputados, y claro, allí es donde empiezan a darse los primeros conflictos y las primeras tensiones. ¿Por qué hace Carranza esto? Bueno, porque sabe que los pasos no se van a poder dar muchos pasos, ¿sí? Hay cosas muy interesantes de quienes quisieron fungir como intermediadores de Carranza y de otros grupos, pero evidentemente que esto no iba a ser fácil. Incluso de ahorita comentaremos 2 o 3 momentos muy críticos de la convención en donde se están enfrentando y donde, bueno, pues Carranza acaba por separarse de la convención y la convención desconoce a Carranza. Pero me estoy anticipando, quiero partir del origen que me parece que es también muy significativo. Se convoca a toda esta gente. A Luis Cabrera le toca instalar las reuniones en la Ciudad de México, está al frente de esta reunión, Antonio Villarreal, y Cabrera explica que, bueno, la idea es precisamente la unidad, la concordia, el acuerdo de los grupos revolucionarios, porque dice que es la única manera como la revolución puede triunfar. Y hay un momento muy interesante porque poco después llegará Carranza con su gabinete, y una de las cosas que hace es, como el mando lo había recibido de los militares, de los que firman, suscriben el Plan de Guadalupe, se presenta para renunciar. Y esto sorprende muchísimo a la gente, ¿sí? Y la sorprende mucho porque en realidad es una buena estrategia para legitimar su permanencia, ¿sí? Y llega, bueno, pues vengo y renuncio. Y Cabrera, en una alocución verdaderamente espléndida, como las que solía hacer, dice, pensemos qué es lo que está ocurriendo en este momento. La revolución se ha quedado sin jefe. Estamos a la deriva. Y entonces, claro, los generales dicen, no, pues no se puede ir el señor Carranza, ratificamos el mandato, etcétera, ¿no? Y de alguna manera esto se va a limar, aunque desde luego queda claro que, en primer lugar, no han sido convocados todos los revolucionarios, aunque Cabrera en esa ocasión dice que, bueno, hay la sincera intención de invitar a los zapatistas. Pero de cualquier forma, de momento no se da el paso, sino hasta ahorita, más adelante se los comentaré, ¿no? En esa sesión hay algo interesantísimo que a mí me parece también indicativo de lo que está pasando en ese tiempo, y es que en algún momento dado dicen, bueno, nos vamos a trasladar a Aguascalientes. ¿Por qué Aguascalientes? Porque es una ciudad neutral. Porque en la Ciudad de México estamos en peligro, porque los movimientos de tropas están totalmente descontrolados. Piensen ustedes, y yo lo voy a insistir, por favor, comparto, piensen que en ese momento no hay instituciones, que no hay autoridades electas, que no hay Congreso, que con los gobernadores va a pasar lo mismo y que con los congresos estatales hay una desestructuración total en el ámbito institucional. Entonces, cuando dicen nos vamos a Aguascalientes, resulta que se entra también en la siguiente discusión, que los civiles no deben participar en la revolución, en la convención, perdón. ¿Por qué?
Y entonces dicen, bueno, pues porque ellos no hicieron la revolución, la hicieron los militares. Y Obregón dice tiene una expresión verdaderamente maravillosa, ¿no? Dice, pero también si invitamos a los civiles nos van a ganar todas las discusiones. Y no se equivocaba, ¿eh? Obregón fue además luego uno de los grandes críticos de Soto y Gama, pero también reconoció lo que el personaje significaba y bueno, lo apoyó en la fundación del primer partido formal, que fue el Partido Nacional Agrarista en 1920 y tantos, ¿no? Este tejido es muy complejo, y es muy complejo porque finalmente recuerden ustedes que una de las figuras muy importantes también cercana al zapatismo era Felipe Ángeles, que ahora que ha sido, se ha vuelto muy famoso por el nombre del aeropuerto. Hace un par de años me invitaron a dar una conferencia a la Secretaría de Economía. Precisamente querían que les hablara yo de Felipe Ángeles porque ya estaba ahí encima de la propuesta del aeropuerto y no tenía ni idea de quién era. Bueno, pues nos acordamos que Felipe Ángeles fue director del Colegio Militar, fue secretario de guerra en la época de Carranza, pero precisamente las desobediencias de Villa, los desacatos y todo, hacen que Carranza lo, digamos, renuncie, lo haga renunciar a la Secretaría de Guerra, ¿sí? Entonces, en ese caso, Felipe Ángeles pues, es una gente que se suma, y estando ahí en la reunión, digamos, de los militares en la convención, dice, es que los zapatistas deben ser invitados. No podemos dejar de llamarlos a esta reunión. Y no fue sencilla la decisión, hubo objeciones diciendo que no eran. Finalmente, bueno, enviaron una comisión, invitaron a los zapatistas, en las que el grupo Felipe Ángeles aprovechó también en el camino para hablar con Villa y finalmente llegaron al sur. No hablaron con Zapata, sino con sus representantes. Y ahí es donde ya la figura de Soto y Gama, que digo, ya estaba presente en ese momento, va a desempeñar una labor interesante, porque él dirigió un periódico que se llamaba El Eco del Sur, y dice que ese es un momento importantísimo, porque por primera vez se van a unir los movimientos populares. Y entonces dice, es como el abrazo del norte y el sur, que se complementan, porque los norteños son el cerebro, los zapatistas son el corazón, ¿sí? Muy interesante la manera como está viendo esto y que de alguna forma se reproducirán ciertos rasgos en la famosa entrevista entre Zapata y Villa que se llevó a cabo en Xochimilco y que afortunadamente conservamos en una transcripción que se encontraba en el archivo de Roque González Garza, ¿no? Entonces, en ese sentido, la forma como se les va a invitar, la manera como se responde, quiénes lo reciben. Y finalmente, bueno, los zapatistas no querían llegar a la convención si no se aceptaran ciertas condiciones. Entonces, Zapata aceptó que fueran y que plantearan a la convención cuáles eran sus condiciones. ¿Cuáles eran? Que aceptaran, que la convención aceptara el plan de Ayala, cosa que sabían que no iba a ocurrir, ¿verdad? Porque evidentemente, pues, Carranza siempre marcará el punto de partida del Plan de Guadalupe como la creación de la nueva legitimidad. Y a partir de aquí, y lo señalo en este momento, aunque va a ser una cosa recurrente, sí, en los distintos movimientos revolucionarios, incluido el propio Carranza, van a darse expediciones de leyes, sí. Carranza lo hace con fundamento en el Plan de Guadalupe, que es un plan muy escueto, pero es el que le dio el poder y el cargo. Con los gobernadores va a pasar lo mismo, con el zapatismo también. Yo insisto en que, bueno, me parece que esto es una época, es un país de legisladores, no hay congresos, pero todo el mundo legisla y legislan muy bien, de manera muy talentosa, justo por esta presencia y cercanía de los abogados con los caudillos revolucionarios. Entonces, cuando finalmente se acepta la llegada de, digamos, que los zapatistas concurran, Zapata designa esta delegación que preside Paulino Martínez, un muy importante periodista de oposición, ¿sí? Y el segundo de a bordo en esto, el vicepresidente de esa reunión, es Antonio Díaz Soto y Gama, ¿sí? Entonces Paulino Martínez llega, habla, en un momento memorable, muy emocionante, que narran muchos autores, etcétera, cómo va llegando la delegación zapatista
al Teatro Morelos de Aguascalientes, ¿sí? Y que toda la euforia que hay en ese momento, la manera como Paulino Martínez, porque la verdad es que, digamos, pensando en estos recintos que tienen una vocación legislativa, digo, estos organismos, perdón, como la convención, bueno, pues era gente que no había penetrado a estos ámbitos y esto resultaba muy interesante hacerlo. Ahora, como les digo, hay muchas cosas, digamos, de la trayectoria de cada uno de estos personajes que resultan fascinantes. A mí, por ejemplo, me gusta mucho acordarme, y eso lo encontramos en el Archivo de General Mezcua, que está precisamente en este maravilloso centro de estudios Carsos, ¿sí? En donde está la narración de una boda en la que Soto y Gama fue oficiante. Ya para esa época pues andaba con el coqueteo con el anarquismo. Entonces Juana Belén Gutiérrez de Mendoza le pide, una importante periodista, le pide que él funja como oficiante en la unión de su hija adoptiva y su hijo natural. No, es al revés, uno natural y uno adoptivo, ahorita se me va. Y entonces Soto y Gama lo acepta. Y entonces se echa una homilía muy bonita, ¿sí? En donde habla de que, bueno, la unión debe ser por el amor, no por el interés. Entonces, diríamos, es una especie de boda anarquista entre los muchos simbolismos que hay en sí, que hay en ese tiempo y que son indicativos de los cambios que se están dando en muchísimos rangos y en muchísimas tonalidades, ¿no? Entonces, como les decía yo, en el momento que llegan, bueno, está el punto de que Paulino Martínez habla de que esta es la revolución verdadera, de que la convención tendrá, perdón, omití una cosa, digo, funge como presidente temporal Eulalio Gutiérrez. En menos de un año hubo 3 presidentes de la convención, ¿sí? Que duraron un poco, uno de ellos escapó y se llevó el tesoro, otro se huyó, o sea, era enormemente inestable porque además, bueno, evidentemente estaba en crisis, estaba en duda si Carranza iba a aceptar esto o no lo iba a aceptar. Hay un momento al inicio en que, bueno, piensan en desconocer a Carranza, no reconocerlo, y algo que es muy importante es cómo se declara, en octubre de 1914 se declara soberana la convención, poder inapelable de la República, ¿sí? Cosa que, desde luego, de ninguna manera había pensado Carranza. La idea de la convención era para llegar a algunos acuerdos, que se elaborara el programa de reformas políticas y sociales de la revolución y que luego se eligiera un presidente provisional. La estrategia era bastante razonable, ¿sí? Porque claro, llegaba alguien al poder, hacía lo que, digamos, bueno, el caso Madero puede haber estado muy bien intencionado, pero no hizo lo que estaba comprometido. En cambio, si hacemos primero el programa y luego viene la designación del presidente, puede ser diferente. De cualquier modo, no necesariamente dieron las cosas de manera tersa, y en este sentido, bueno, pues la llegada de los zapatistas, que naturalmente, digo, tenía, Ángeles estaba sumamente resentido por Carranza, por las acciones que él había tenido hacia Villa, por los diferendos, etcétera, y Carranza, bueno, digo, Ángeles le había dicho a Soto y Gama que por favor hablara allí en la convención, porque estaban queriendo que todos los convencionistas firmaran una bandera, y esa bandera iba a ser el compromiso de sujeción al movimiento constitucionalista. Entonces Soto y Gama, que era un orador innato y poco le faltaba para responder esas provocaciones, pues por supuesto que lo hizo, ¿verdad? Llegaron al Teatro Morelos, habló, como les digo, Paulino Martínez, y en ese momento dice el delegado Paniagua que hable Soto y Gama, ¿sí? Y entonces, bueno, pronunció un discurso que quizás es de las cosas más conocidas de Soto y Gama. Hay un grabado muy bonito de Alberto Beltrán en donde se ve que él está moviendo la bandera. Y en síntesis lo que dice es que no vamos a firmar esa bandera. Esa es la bandera de la reacción, esa es la bandera en contra de nuestra patria, etcétera, etcétera, ¿no? Pero además no solo hace eso, la jalonea y por poco lo matan, ¿eh? Hubo convencionistas que sacaron la pistola, eso es un traidor, no trate hacia la bandera. Total, ya luego vinieron las explicaciones de lo que había querido decir, que en realidad, y más o menos se apaciguaron los ánimos, y sobre todo alguien como Rogelio González Garza, que en este momento tenía, digamos, tenía una posición muy notable, pero sí un hombre inteligente que podía moverse en esos campos, dijo, bueno, es que ahorita todavía
la convención no está hecha, es apenas el crisol donde se van a ir forjando todas estas ideas. Entonces, bueno, el principio es, en cada momento es complicado. Alguien dice, uno de los representantes, uno de los delegados, dice algo que es, de veras es conmovedor e interesante. Yo suelo compartírselos a mis alumnos, porque después de que habló Soto y Gama se quedó tan impresionado, dijo, bueno, pero ahora ¿qué les voy a enseñar a mis alumnos? Si el señor Soto y Gama está diciendo que nada de esto es cierto, que la bandera no está, etcétera. Es una reacción conmovedora que luego, bueno, atemperaron otros oradores, ¿no? Por supuesto, bueno, aunque no lo dije detalladamente, bueno, pero los miembros que se iban a invitar, ya con el zapatismo y con los demás, la idea era que hubiera, y eso lo acordaron en Torreón tiempo antes, que hubiera un delegado que tuviera 1,000 personas en el mando de tropa. ¿Cómo iban a hacer un censo? No queda claro. La cosa es que por angas o por mangas a veces unos sí llegan como representantes, otros no los aceptan, otros dicen que cometieron traición. Todas estas discusiones de credenciales, yo de verdad siempre las recomiendo, tanto en el Congreso Constituyente como en general en todos los congresos, son interesantísimas, porque habla mucho de lo que la gente piensa y cree en ese momento como paradigmático de lo positivo, del bien, etcétera, etcétera, ¿sí? Y la convención, digo, no es la excepción. Finalmente, bueno, piden los zapatistas que se les deje estar en las comisiones preliminares para si se aceptan o no los documentos. Y bueno, con mucha presión, sobre todo de Ángeles, bueno, se acepta. Y claro, ellos, lo que finalmente se acuerda es que, bueno, se acepta el plan de Ayala, pero como demanda mínima de la revolución, ¿sí? Carranza no iba a dar su brazo a torcer, ¿sí? Y en ese momento, digamos, todos estos meses, y no me detengo en tanto detalle porque sería, no nos alcanzaría ningún tiempo, sí, pero se van dando muchísimos conflictos internos, se van dando muchos desacuerdos. No se sabe bien, por ejemplo, Obregón si va a estar con Carranza, si va a estar con los convencionistas. Y llega un momento en que estando en la presidencia de Braulio Gutiérrez dice, pues vamos a desconocer a Carranza, pero al mismo tiempo vamos a quitar del mando a Villa, a Zapata y a Carranza, ¿sí? Y nosotros nos ostentamos como el poder supremo. Desde luego, todo esto implicó que el compromiso fundamental que tenían los convencionistas, que era la discusión del programa de reformas políticas y sociales, se fue tardando. En muchas ocasiones se tuvieron que mover. Reconoces que pues, la convención es itinerante, ¿no? En ese sentido, y tiene que ver con el momento, digamos, y el movimiento de las tropas, ¿no? Y todas estas intemperancias beligerantes que se dan en el momento. Pero, sin duda, hay etapas en donde esto se vuelve más severo, ¿no? Porque llega un momento en que, bueno, a Carranza lo desconoce la convención como autoridad, pero pues sabes que Carranza tampoco reconoce a los convencionistas. Hay un momento muy importante que es cuando Estados Unidos reconoce de facto el gobierno de Carranza, que es una forma sutil, ¿no? Porque de ahí dependían muchísimas cosas, ¿no? De facto, en este caso significa que no hay un reconocimiento diplomático, pero sí hay una aceptación de esa figura como la figura dominante. Afortunadamente, digo, lamentablemente por una parte, pero afortunadamente para nosotros como historiadores, sí, todo este seguimiento que se hace desde Estados Unidos, es decir, los cónsules, de todo, bueno, ha dejado un material verdaderamente extraordinario, sí. En los archivos del Departamento de Estado en Washington, que afortunadamente contamos con un microfilm muy amplio en el Colegio de México, justamente se narra este episodio de la bandera, este momento de la convención, etcétera, y que nos acerca a una cantidad enorme, digamos, de detalles e de información. Y obviamente, en ese sentido, pues los archivos nuestro archivo de relaciones exteriores, pues también es una maravilla, ¿sí? Porque los cónsules, yo recuerdo mucho el caso de una tesis que estábamos dirigiendo sobre un cónsul en Estados Unidos en donde iba entregando en la época del magonismo los reportes hacia México y decía, bueno, pues fulanos, mostanos que están por aquí, que eran los magonistas, seguro son anarquistas, porque se visten como anarquistas, traen sombrero, traen abrigo, etcétera. O sea, hasta estas cuestiones un tanto ridículas, pero que tienen que ver mucho con la impresión que se tiene en ese momento. Bueno, entonces,
el proceso va avanzando con discrepancias muy grandes y evidentemente, bueno, los sucesivos presidentes de la convención lo son de una manera muy relativa. No hay propiamente un apoyo de fuerzas militares que puedan... Está mejor articulado el ejército constitucionalista en ese sentido, y hay figuras que tienen que decidirse por uno o por otro, ¿verdad? Recuerden ustedes que Carranza marchó hacia Veracruz, eso no quiere decir que se quede libre todo este campo, aún así siguen muchos levantamientos. Lo que yo quiero destacar, aunque creo que tendríamos mucho que decir al respecto, pero solamente quiero destacar algunas cosas. Del Castillo Negrete, uno de los autores que ha escrito sobre esto, decía que quien quiera conocer verdaderamente las características de la ideología y de la política mexicana tiene que asomarse a la convención, ¿sí? Porque ya están dadas muchas de las cosas que se van a desarrollar después. Ahí ya se habla, y es una de las cosas que reclama Soto y Gama, nada de pactos en lo oscuro, ¿eh? O sea, esa frase que después ha cobrado fortuna y se ha vuelto prototípica de la vida política mexicana, ¿no? Pero entonces, bueno, van avanzando, van discutiendo, en medio de muchísimas dificultades, pero además a todo esto hay que agregar algo. México está viviendo una situación económica muy compleja por la misma revolución, ¿sí? Como sabemos, la producción mermó, no estaba tan sencillo hacer los trazos comerciales, incluso el tema de las enfermedades, que también resulta un síntoma muy interesante de lo que está pasando en este tiempo y de las epidemias, etcétera, tifo y otras cosas más que se dan, ¿sí? Va a ser muy difícil la economía, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, empieza a haber, se habla de la hambruna de 1915, que sí, hubo escasez, pero también los comerciantes abusaron, ¿sí? Inflaron los precios, y hubo un grupo de mujeres que llegaron ahí a la convención a decir que, bueno, que por favor auxiliaran. Bueno, los convencionistas les obsequiaron un día de dietas, sí, de sus dietas, y con eso más o menos se paró el asunto, pero de todas formas hay una violencia muy grande, y algo que a mí siempre me gusta destacar y que afortunadamente nuestros colegas historiadores de la economía lo han tomado en cuenta, que es la anarquía monetaria, ¿sí? Evidentemente, bueno, con la salida de capitales, con la suspensión del pago de la deuda, con una serie de cosas, pero además con algo que es muy propio y que en un sentido es fascinante, pero haber sido terrible, ¿no? Como los distintos movimientos revolucionarios emiten sus monedas, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que lo que se llama el encaje legal, o sea, el respaldo metálico, no es que porque uno emite una moneda y otro, no. O sea, hay un respaldo que aunque lo emitan diferentes posiciones políticas, finalmente todo va a la misma. Entonces hay un proceso brutal de devaluación de la moneda, pero aún así afortunadamente ahora en los museos han incluido esos temas, y el Museo de la Economía también es muy importante en ese sentido. A mí una que me gusta muchísimo, que es, hasta donde entiendo, es única en el mundo, que dice Muera Huerta, ¿sí? Es una moneda expedida en Cuencamé, Durango. Y digo que es única en el mundo porque todas las monedas dicen viva tal, viva el rey, pero este es un anatema en contra de Huerta y que habla muy bien del momento y de la situación. Entonces estamos en anarquía monetaria, crisis de producción, etcétera, y todas estas complicaciones y el afán, digamos, de los convencionistas con todas estas variantes que tienen de composición, los que entran, los que van, los que regresan, los que ya no quieren saber nada de esto. Bueno, sí, hay un trabajo deliberativo importantísimo, ¿sí? Importantísimo, que se refleja en el programa de reformas, como estamos diciendo, pero yo he sostenido que es un momento de impresionante politización de los ciudadanos, ¿sí? Porque algo que siempre a los amigos diputados y senadores hay que recordárselos, los delegados de la convención se preparaban cada sesión y decían, ya leí esto, se recomendaban entre ellos lecturas, ¿sí? Y además iban a tratar de hacer su papel, su mejor papel. Ahí yo escuché como Antonio Díaz Soto y Gama y otros personajes, Federico Cervantes, citan a Gustave Le Bon, que era un autor francés que escribió un precioso texto que se llama La psicología de las multitudes. Y ya no solamente van a estar hablando del deber ser, de lo que necesita la sociedad, sino habla de cómo se comportan estos grupos políticos, cómo están orientados, qué es lo que conviene. O sea, están llegando al fondo de muchos temas y eso me parece que resulta fascinante, ¿sí? Algunos, por ejemplo, algunos personajes que llegan ahí
digamos, de manera un tanto casual, como representantes de algún militar, alguien que los incorporó. Me parece también interesantísimo Rafael Pérez Taylor, que Soto y Gama se burlaba un poco de él diciendo el güerito Pérez Taylor, parece que era bastante joven, muy bien intencionado, pero es una figura extraordinaria. Tuve el gusto de platicar un día con el doctor Pérez Taylor, director de un instituto en la UNAM, que me hizo favor de compartirme una serie de datos. Algunos yo ya los había encontrado, pero era de origen inglés, procedía de una familia del norte de Inglaterra que había estado en los conflictos religiosos de esa época, sí, y cuando llegó a México le preguntaron, ¿cómo se llama? Pues aquí, ¿cuál es el apellido más común? Pérez. Ah, pues mi apellido Pérez, sí. Entonces, bueno, entró pues con mucha gente que venía al país, pero hizo cosas muy interesantes. Tiene un textito que escribió, también dirigido a los obreros, fue de los muy preocupados por los grupos obreros, que se llama El socialismo en México. Pero para mi sorpresa, y eso me pareció muy bello, él hacía crítica de cine, fue un personaje que recuperó don Manuel González Casanova, que era un experto en la materia, sí, escribía sus críticas de cine con el seudónimo de Hipólito Seijas, sí. Entonces, bueno, y me he encontrado por ahí que en uno de los primeros reportajes como el Universal es un precioso reportaje sobre la zona de Xochimilco, además, digamos, de otros trabajos y novelas que él preparó. Entonces, bueno, estamos hablando, pues sí, son representantes de militares, pero es gente que tiene formaciones muy diversas, intereses realmente muy ricos en muchos sentidos. Ahora, como ustedes ven, el tema es muy amplio, sí, no me quisiera yo dejar un espacio para que conversáramos algunas cosas más, pero no puedo dejar de mencionar que, bueno, después de muchos dimes, diretes, problemas y todo lo que ustedes quieran, entre los convencionistas y que, bueno, ya de algún modo la ruptura con Carranza estaba clarísima, ¿no? Finalmente logran con muchos esfuerzos llegar a este programa de reformas políticas sociales de la Convención. Cuando estaban en Cojutla, ya en 1916, se publica el programa y la Convención se declara disuelta. Un grupo, sí. Porque hay otro grupo que se va a llamar el Consejo Ejecutivo de la Convención, que va a mantenerse de alguna manera presente y vigente en la zona del sur, ¿sí? Y que se pensó, fíjense ustedes, no es que se estaban ensayando unas cosas increíbles, ¿sí? Se pensó como un poder ejecutivo colectivo, porque la convención decretó en algún momento dado el establecimiento del régimen parlamentario, y la convención fue parlamentaria, ¿sí? En ese sentido, muy poco tiempo, pero lo fue, ¿sí? Entonces, una especie, digamos, de poder ejecutivo colectivo, y ese poder ejecutivo tenía la obligación de emitir las mejores leyes, ¿sí? O sea, por una parte, se aprueba el programa de reformas políticas en 16, y por otra parte, al mismo tiempo, este consejo está trabajando, afortunadamente se han conservado las leyes que emitió ese consejo y que presidía Manuel Mendoza Sperfelgel, ¿sí? Y que tiene unas leyes increíbles, bellísimas, ¿sí? Una de ellas a mí me gusta mucho porque dice que es obligación del Estado cuidar y proteger a los incapacitados, les llama en ese tiempo, ¿no? Si estamos hablando de 1916, es una novedad enorme. Además, este personaje tiene una clara influencia del catolicismo social. Bueno, y vamos viendo que todo está fluyendo. Por ejemplo, se habla, como se habló, algunas cosas de estas leyes están tomadas, también tocadas en el programa de reformas políticas. Por ejemplo, se llama de establecer una juiciosa ley sobre el divorcio, también de establecer y de desaparecer la calidad de hijo natural, más por supuesto una serie de reformas sociales, políticas, formas de elección, participación de los obreros, mejorar en todos sentidos la propiedad, o sea, crear la pequeña propiedad, ¿sí? O sea, que cada ciudadano que requiera una extensión de tierra se le dé. En fin, es un programa muy completo, muy interesante. Digo, difícilmente tendríamos el tiempo para poder desarrollar todo eso,
Pero sí creo que es muy valioso, digamos, hacer estos señalamientos es muy valioso lo que los convencionistas hicieron, ¿sí? Deliberaciones, ¿sí? Deliberaciones, a veces no se ponían de acuerdo, había una cierta discrepancia cuando ya tocarse el tema de lo del voto a la mujer, en fin, los norteños estaban mucho más renuentes a cualquier acción de esta naturaleza, ¿no? Los oreños tampoco estuvieron anuentes, pero eran con argumentos distintos. Sí, la convención, o sea, a pesar del corto tiempo que está vigente, tiene cosas simbólicas muy bonitas. Una de ellas es, como les decía yo, el pacto famoso de Xochimilco, donde se reunieron Zapata y Villa en diciembre de 1914, y que ahora, bueno, después una zapatería y ahí hay una pequeña placa, y la verdad es que fue un momento muy importante, porque ahí, como se decía, era la unión Zapata y Villa será indisoluble y va a ser el verdadero fuego de la revolución que viene, ¿sí? Ya sabemos que, bueno, tuvieron caminos diferentes, pero algo que creo que vale la pena que recordemos en ese sentido y en este momento, aun cuando en términos, digamos, de organización, de cohesión política, del apoyo del ejército, etcétera, hasta de la cohesión monetaria, porque, bueno, Carranza avanzó en términos, digamos, de las instituciones bancarias, etcétera. El, el constitucionalismo, bueno, adquirió mayor solidez y fuerza. Fue complicadísima la elección de los diputados constitucionalistas, ¿sí? Porque no podían participar como candidatos quienes hubieran combatido el constitucionalismo. Ya había una segregación, ¿no? Y piensen ustedes que, bueno, el Congreso lo convocan en diciembre y para febrero ya tenemos constitución. Desde luego, bueno, trabajaron muchísimo en la elaboración del proyecto, pero lo que yo siempre he sostenido es que el debate ya se había dado anteriormente a lo largo de estos años y de manera fundamental en la convención, ¿sí? Carranza, por ejemplo, cuando se habló del sistema que debía tener nuestro país, dijo, el parlamentarismo de ninguna manera, no somos un país preparado para un régimen parlamentario. Evidentemente era una alusión a la convención, porque precisamente los convencionistas hicieron de la deliberación y el debate su mejor bandera. Y en ese sentido, los temas y los avances que lograron, digamos, en términos de articulación de un discurso son verdaderamente formidables, ¿no? Son formidables, sí, creo que en ese sentido, les repito, yo trabajo Soto y Gama, es un personaje que me resulta muy interesante, ¿no? Salvador Azuela, que igual que Soto y Gama fue uno de los fundadores del Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre la Revolución, decía que Soto y Gama era el verbo motor de la revolución, sí. Era un extraordinario orador, que además era un hombre capaz de hacer figuras y metáforas a partir de la realidad como los mejores poetas, entendiendo por poeta el que es creativo. Cuando miró a Zapata, Soto y Gama dijo, el hombre podía morir porque ya había nacido la idea, ¿no? Y esta idea, decía, nos va a iluminar para toda la vida. En ese sentido, hay una cantidad enorme de, diría yo, de elementos que nosotros podemos ir viendo. Por ejemplo, algunos de los autores norteamericanos comentan que, bueno, Zapata le envió una carta al presidente Wilson diciéndole que esta era una revolución social, que era para sacar a México del feudalismo. Y este mismo autor, Kirk, dice que la carta le escribió Soto y Gama, ¿sí? Varios de los manifiestos, el manifiesto de Milpalta, que también tiene que ver con esta idea, digamos, de difundir la revolución. Una idea que es muy interesante, ellos crearon un centro consultivo de propaganda y unificación revolucionaria, para que justamente se le fuera dando instrucción al pueblo. Es un poco paradójico, porque pues si el pueblo hizo la revolución, ¿cómo necesitas explicársela, no? Pero evidentemente hay una idea, digamos, una búsqueda de claridad en los objetivos y los propósitos, de tal manera que tienen todas estas tonalidades y todos estos matices, ¿no? Que nos hacen pensar que desde luego es un grupo muy importante de los convencionistas, es una experiencia inédita y que cuando uno voltea a ver, digo, afortunadamente en la colección de documentos, en el mismo INERM, en fin, hay muchas cosas publicadas, les digo, el programa de reformas políticas y sociales de la revolución, se pueden consultar estos textos, ¿sí? En diversas páginas, y de verdad son
la, ¿cómo diría yo? La sustancia de algo que se está generando con mucho vigor, con mucha fuerza, sí. Y como yo les he comentado muchas veces a mis alumnos, no es casual que tantos historiadores extranjeros, norteamericanos, europeos, etcétera, se interesen en estos temas de la revolución. Y creo que en ese sentido, bueno, como han dicho alguna ocasión platicando con alguno de los colegas extranjeros, dice, bueno, ¿por qué ese interés por la revolución? Y me dijo, es que cuando creo que entendí algo, me aparece otra cosa y me tengo que poner a estudiar. O sea, y esto era algo que decían Katz, Raymond Bube, Gomart, etcétera, ¿no? Una cosa que quiero señalar, ya para terminar, quiero recordarla sobre todo, porque en el caso del zapatismo, uno de los escritores más importantes fue Jesús Sotelo Inclán, que publicó Raíz y Razón de Zapata en los años 50 más o menos, sí. Desde luego, Womack después se hizo mucho más famoso, o sea, y qué bueno que Womack difundió todo este movimiento. Pero quiero comentarles esto en términos de la fraseología y de la conceptualización de la época, ¿no? Jesús Sotelo Inclán fue alumno de Soto y Gama en la preparatoria y tuve el gusto de que me platicara de viva voz que él había estado tomando clases y Sotelo Inclán vivía en la zona de Xochimilco, en las zonas zapatistas. Y cuando Soto y Gama empezó a hablar así con esa veneración de Zapata, le dijo, ya, pero si eran puros bandidos, si a mi tío lo mataron, si a no sé qué, bueno, todas las lindezas, digamos, que hacían o que digo, para nada las revoluciones son tranquilas, ¿no? Y entonces Soto y Gama, con mucha sabiduría, le dijo, usted no sabe lo que está diciendo, jovencito, póngase a estudiar. Y de ese póngase a estudiar salió a lo largo de muchos años el libro Raíz y Razón de Zapata, que es un libro imprescindible también para entender ese movimiento. Como ustedes ven, pues la convención tiene muchísimas facetas. La convención, allí hay una imagen que bueno, ya no la vimos, pero me gusta muchísimo porque a ver, si me permiten, todavía se las podemos pasar y ya con eso terminamos. Podríamos ver una imagen. ¿Sí? Desde luego, doctora. Gracias. ¿Dónde están las imágenes? ¿No es esta? ¿Ya le pongo para la derecha? Ah, no, primero. A ver. ¿Cómo le...? Es para la derecha. Esta es la moneda de la que yo les hablaba, la de Muera Huerta, que es una moneda constitucionalista. Y bueno, aquí el grupo de los delegados de la comisión, Zapata, Palafox, etcétera. En la parte de atrás está Carothers, el representante del gobierno norteamericano que estaba vigilando todo lo que pasaba aquí como de costumbre, ¿sí? Bueno, no se ve, pero es una portada, una carátula del archivo de la convención que se encuentra en el Archivo General de la Nación. Este es el momento en que se supone que iban a firmar la bandera y que es lo que ocasiona todos estos estropicios en el seno de la comisión. Esta era la que les quería yo comentar, no sé si alcance a verse, pero se las cuento porque es muy bonita. Es del periódico La Guacamaya y se llama La Revolución ha parido cuates, ¿sí? Entonces es la revolución dando a luz a dos bebés, uno con la cara de Carranza y otro con la cara de Eulalio Gutiérrez, ¿sí? Entonces, bueno, en realidad, bueno, ustedes, la prensa siempre es una maravilla para todas estas acciones. Bueno, aquí están los generales. Y por supuesto, todo esto tiene que ver, y la convención sin duda se engarza en toda esta temática y en toda esta problemática, con algo que es el poder y la fuerza que van adquiriendo los personajes a lo largo de la historia. En el mejor de los sentidos, la legitimidad para actuar en bien de la sociedad, en bien del país. Y ahora sí termino con esto, sí, que es, bueno, hasta en los distintivos tan pequeños, hasta en las etiquetas, se pueden encontrar cosas bellísimas, ¿no? Y que ahora puede estar de mucha actualidad. Es una cosa para ponerse aquí en la solapa
Dice, ¿quiere usted saber por quién voto yo? Era la propaganda de Carranza para que pudiera ser designado como presidente una vez que la Constitución fue promulgada. Pero en todo esto, insisto, pues hay un trayecto de pensamiento, y creo que en ese sentido, todos estos personajes, sobre todo los que hemos hablado, y nos quedamos todavía pues en el tintero con muchos, David Berlanga, Federico Cervantes, Eduardo Hey, etcétera, ¿sí? De los convencionistas, figuras importantísimas que afortunadamente nos las reencontramos en los archivos para una historia que todavía, digamos, tiene muchas vertientes, tiene muchas vetas, pero sobre todo tiene esta fascinación que nos da la historia y que luego nos da la literatura también. Sí, a mí siempre me gusta recordar un pasaje de Martín Luis Guzmán donde comenta que estaban en un cine mirando una película y los cortos, o sea, los cortos que iban pasando, que eso Aurelio de los Reyes lo ha estudiado muy bien, ¿no? Las filmaciones. Y entonces dice que pasan una imagen de Carranza, y obviamente varios de los que estaban ahí no eran partidarios de Carranza. Entonces le dispararon a la pantalla como un acto simbólico para dispararle a Carranza. Y cuenta don Martín, dice, yo me hice a un lado porque ya estaba un poco atrás ahí de la pantalla, pero por poco me matan, por poco me toca un balazo. Dice, si Carranza iba a caballo, dice, pero si Carranza hubiera ido caminando, me matan. Pero luego él mismo dice, no, pero si hubiera ido caminando, no hubiera sido Carranza, ¿no? Carranza estaba en el caballo y en estas partes simbólicas de la autoridad que finalmente, pues todos estos personajes protagonizan de una u otra manera, porque algo que se decía mucho en la época era, caudillos somos todos. Pues muchísimas gracias por su atención. Muy amables. Muchísimas gracias, doctora. De verdad, una ponencia excelente. Tiene muchísimas felicitaciones. Exactamente. Pues, doctora Gloria Villegas, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. De verdad, tiene muchísimo reconocimiento, muchísimas felicitaciones y agradecimientos de los participantes y desde luego del Centro de Estudios, del Museo de la Universidad de Anáhuac. Y pues como siempre la esperamos en el momento que usted tenga algo más que compartirnos. Siempre la vamos a escuchar muy ansiosos, muy, muy contentos. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los participantes también. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir con ustedes todo esto y por supuesto, claro que sí, nos veremos pronto. Saludos al doctor Ramos en parte y de veras mi reconocimiento una vez más a todo este maravilloso equipo del Centro de Estudios de Historia México que junto con las maravillas que vamos a ver, pues nos dan siempre un trato maravilloso. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Hasta pronto. Muchísimas gracias a usted, a todos los participantes y nos vemos el próximo martes con Venustiano Carranza justamente. Muy bien. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.